Ahora, estamos en Mateo, en medio del Sermón del Monte, lo que esta parte que en la subdivisión se llama el Padre Nuestro, y volvemos a agarrar el hilo que dejamos hace 8 días, en donde en medio de las peticiones, ya tienen el texto, ¿no? En Mateo 6, en el versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La mejor traducción es glorificado. Es una combinación, ¿no?, de conceptos en todo este tema de glorificar a Dios y santificar su nombre. Luego, venga tu reino. Entonces el asunto comienza, y con esto volveremos al final del sermón a ver una parte de este argumento. Comienza con Dios, todo el asunto de nuestras oraciones, y luego en medio de lo que vamos a ver aquí sobre su voluntad, venga tu reino, en el versículo 10. Y después esto es una petición a favor de todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra en relación con el mundo venidero y la llegada en forma definitiva y final del reino de Dios. Pero sabemos que esto llega en forma espiritual. El reino de Dios es, en síntesis, la soberanía de Dios en forma práctica, que llega al corazón de cada persona que se arrepiente, se entrega a Cristo. Y al nacer de nuevo, al arrepentirnos y creer en Cristo, entramos a este reino y estamos pidiendo por la llegada de este reino al corazón de cada persona destinada para salvación. De igual manera, estamos orando por el fin de la historia de nuestro mundo y la segunda venida de Cristo y el comienzo de la eternidad. Y después del reino, sea hecha tu voluntad. Ahora, hace 8 días comenzábamos a meternos más a fondo en este asunto con una introducción. Estamos todavía con la guía, la guianza divina, y vimos en síntesis cosas que ya sabemos. Dios tiene un plan. Esto es la base de la petición: sea hecha tu voluntad. Hay una relación en este plan con la predestinación y nuestras oraciones, y hablábamos un poquito de esta relación sin meternos en forma más profunda en los detalles. Y luego vimos que la oración siempre está relacionada con la verdad y el carácter de Dios, un tema al cual vamos a volver antes de terminar con esta parte de la miniserie. Y en la parte final hicimos una introducción al tema de nuestra fe y la relación entre la fe, la voluntad de Dios y la oración. Y ese es el tema en el cual vamos a volver a meternos el día de hoy, que para algunas personas es un tema profundamente teológico, y esto no lo estamos negando, y a la vez es un tema sumamente práctico, porque vamos a volver a este asunto de las oraciones que no son contestadas, por lo menos en la forma o la manera en que nosotros lo esperábamos, ¿no? Entonces, para volver a nuestro tema, voy a citar lo que vimos hace 8 días en la introducción, la definición del pastor Juan Gill, el británico, ¿no?, uno de los antecesores en lo que llegó a ser el tabernáculo en Londres. Su definición de la oración es la siguiente: la oración es la comunicación con Dios. Esta frase es en un sentido la más importante, porque no hay nada mecánico, no estamos hablando a un robot, no estamos enviando un mensaje por WhatsApp, no estamos ni en redes sociales, ni es un correo electrónico, no, ni una oración prefabricada que estamos repitiendo de manera artificial, menos. Estamos hablando en la palabra comunicación con Dios en el nombre de Cristo, mediante su intercesión, su mediación, bajo la influencia. Una parte de esto lo veremos el día de hoy en un argumento más adelante. La ayuda, el poder, la influencia del Espíritu Santo,
que desempeña un papel crucial en todos esos asuntos en los cuales no sabemos qué pedir en la oración, ¿no? Como vamos a ver, hay un texto fabuloso que resuelve las dudas en este tema. Y es, vean, por medio de la fe, dice el hermano Gill, John Gill, que se realiza estas oraciones, y es el tema en que vamos a volver a meternos en parte nuevamente el día de hoy, el papel de la fe, para pedir todas las cosas que nos hacen falta y luego termina en una forma tremenda diciendo, y que están de acuerdo con la voluntad de Dios, que esto es nuestro tema, ¿no? La voluntad de Dios que va por encima de todo el asunto y que está metido de por medio en tus oraciones. Y lo que vimos y el repaso aquí es importante porque habrá personas que no escucharon que la verdadera oración presupone, da como hecho las siguientes cosas, que la persona orando, que se pone a orar, tiene o tenga un concepto correcto del verdadero Dios. Eso es un tema gigantesco, podríamos predicar una miniserie sobre lo que sucede con las personas que oran a un Dios que no existe. Ya, en síntesis, oran consigo mismas, ¿no? Sus oraciones no llegan más allá de sus propios labios. Segundo, la oración da por hecho o presupone que la persona que se pone a orar, que está orando, tiene un conocimiento correcto de Cristo, de su persona, de su evangelio, de igual manera como el verdadero camino de salvación, que es una persona convertida, justificada por la fe en Cristo, en donde la base de la comunicación que existe en la oración entre la persona y Dios es la salvación. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es un tema polémico, créanme. Se han dividido iglesias por lo que voy a decir aquí. Se han partido en dos. Dios no escucha la oración de la persona en conversa. Así de sencillo. ¿No? No estamos negando que hay muchas personas que Dios está encaminando a la conversión y previo a la conversión están orando y buscando la salvación y hay una comunicación entre Dios y estas personas. Eso no lo estamos negando, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que, en inglés lo tengo que decir, God does not hear them, a los inconversos. Dios no les hace caso en sus oraciones. Es algo espantoso decirlo, ¿no? Pero eso es la realidad del asunto. Ahora, porque sus pecados están de por medio y estorbando cualquier comunicación, cualquier relación, ¿no? No han sido reconciliadas, no han sido perdonadas. Son personas en una condición que se llama enemistad contra Dios. Están enemistadas en contra de su Creador. Entonces así lo dejamos, ¿no? Eso es otro tema de tremenda controversia. Y luego, la oración está basada, vean, en lo que conocemos acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Ese es el punto al cual vamos a volver, no tanto el día de hoy, pero es una tremenda lista. En cada enseñanza de Cristo, lo comenté hace 8 días, animando a los creyentes a orar, se pone de por medio algo sobre la naturaleza, algo sobre los atributos, algo sobre el carácter de nuestro Dios. Y un ejemplo clásico, su justicia está en una tremenda lista de ilustraciones, en donde Dios hará justicia a sus escogidos, pero el punto es la justicia que Dios hará para con los que le pertenecen, y eso es la base de muchísimas oraciones. Ahora, al mismo tiempo, vean, lo comenté hace 8 días, hay este asunto, y dejo el resumen aquí, de el aspecto personal, al cual volveremos otra vez el día de hoy en este sermón. El elemento personal, ¿no? En este asunto, te lo aseguro, todo lo que sucede en relación con tus oraciones y Dios y su voluntad es un asunto personal. Es una de las formas extraordinarias, ¿no?, en las cuales Dios trata con nosotros. Entonces, vimos hace 8 días que la fe, a este punto llegamos, estábamos terminando y aquí vamos a comenzar con este hilo, que la fe
es algo importantísimo. El texto en Hebreos 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El texto lo conocemos. Es necesario que los que se acercan a Dios creen, y la fórmula que Dios existe, creen en su existencia, creen que hay un Dios, pero no es cualquier Dios, es el Dios que se ha revelado en su palabra. Y la verdadera fe corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Se identifica con el verdadero Dios, su naturaleza, su carácter y sus atributos, y la fe nos da la capacidad de creer, por medio de la fe, todo lo que nos ha revelado acerca de sí mismo en el Evangelio, en la persona y obra de Cristo, en su palabra. La fe corresponde a toda la verdad revelada acerca de Dios. Desde muchos quieren saber de sus promesas, eso es algo importantísimo, pero ¿cuál es la base de la autenticidad, la veracidad y la fidelidad de las promesas de Dios? Lo que Dios nos dice acerca de sí mismo. ¿Pueden confiar en mí? ¿Pueden creer en mi palabra? ¿Pueden creer en mis promesas o no? Pero la fe nos da la capacidad de creer todo lo que nos ha revelado. Y esto lo entendemos. Es tan fácil confiar en algunas promesas y dudar de otras, ¿no? Es tan fácil confiar en las cosas que nos gustan. Ven cómo lo estoy planteando. Las cosas que nos gustan acerca de la naturaleza y el carácter de Dios normalmente son los aspectos que nos favorecen. Su amor, su bondad, su misericordia para con nosotros, estos atributos que nos favorecen. Pero es tan difícil creer de igual manera en su justicia, en su ira, en su santidad, en su juicio. Pero la fe corresponde a todo, es la capacidad de aceptar en principio y no rechazar lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Y termina esta fe, es una lucha, lo entendemos, creyendo todo. No a medias, no por partes, no de manera selectiva, sino termina la fe creyendo todo lo que Dios nos ha revelado. Y eso es una parte crucial en cómo somos edificados en nuestra fe y cómo nuestra fe va creciendo poco a poquito, ¿no? Pero al ponernos en contacto directo con Dios, esta fe, ven cómo lo estamos diciendo, tiene un solo objeto. Ese objeto es el mismo Dios. Cuando nos preguntamos a quién nos estamos dirigiendo, a quién, vean, a quién se dirigen nuestras oraciones, ¿cuál es el objeto? Y la respuesta, Dios. Pero este Dios no existe en un vacío, es el Dios de la palabra, es el Dios de las promesas. Cuando nos preguntamos, el texto, todas las cosas nos son encaminadas para bien, ¿no? ¿Quién dio esa promesa? ¿Cuál es la base de la promesa? ¿Quién dio la palabra en la cual estamos confiando? ¿Quién está detrás de todo esto? Y la respuesta sigue siendo una persona, nuestro Dios. Y la fe es el medio establecido por ese Dios, es la vía, es el conducto, es el medio divino, es el instrumento, es todo, como vamos a volver a ver el día de hoy, a través de la fe. Cuando se le acercaron a Cristo, ¿no? En más de una ocasión, poniendo en duda su poder, poniendo en duda su carácter. Si puedes hacer algo, y la respuesta divina, si tú puedes creer. No pongas en duda nada acerca de mí. Pero Cristo, yo estoy poniendo en duda la realidad o no de tu fe. Si tú puedes creer, entonces puede haber una respuesta. Y la oración nos obliga a ejercer nuestra fe, que es la capacidad de creer, confiar y entregarnos. Y siempre esto es por medio de la fe, y no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay algo automático, no hay algo mecánico. Es el ejercicio, o sea, poner en práctica tu fe, porque si esto no fuera así, no aprenderíamos nada. Es Dios obligándonos a tener esos tratos. Es Dios obligándonos, ¿no? Como vamos a ver, a escudriñar la pregunta de si lo que estamos pidiendo está de acuerdo o no con su voluntad. De si lo que estamos pidiendo está motivado o no correctamente. Y eso es lo que haríamos con una persona. Estamos hablando con una persona, le estamos pidiendo algo. ¿Lo quiere hacer o no? Y la persona puede decir que sí o que no, eso es lo de menos.
pero la persona hasta nos puede preguntar, ¿por qué debo hacer lo que me estás pidiendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus deseos? Y esto sucede en el núcleo familiar, sucede en el matrimonio, sucede en la relación de padres e hijos, este tipo de trato, ¿no? Y Dios lo ha fijado así, porque tan solo la fe le glorifica. Esto lo vuelvo a decir. Hay tantas cosas, la salud, ¿no? La enfermedad, la necesidad, el obstáculo, el problema, el pecado, el hijo pródigo, tantas cosas en las cuales tan solo Dios nos puede contestar. De tal modo que al contestarnos, Dios es glorificado. Dios es honrado, ¿no? Y esto no cambia. La lista de peticiones, si son tus necesidades, si estás orando por tu familia, si es una cuestión de la salud física de tu cuerpo o el cuerpo de otros, si es el pan cotidiano, si son bendiciones espirituales, por ejemplo, como aumentanos la fe, si son, la lista aquí es interminable, si son cuestiones de evangelismo, si estás pidiendo, es un tema que vamos a discutir en otro estudio, por la salvación de alguien, en todos sus casos, tu fe está siendo puesta a prueba. Y Dios obra en una forma maravillosa, ¿no? En nuestras vidas. Él sabe cuáles cosas van a ser usadas en este asunto de nuestra fe, de su voluntad y nuestras oraciones. ¿Cuáles son las cosas que Él va a usar en tu vida? Lo sabe. No hay accidentes aquí, todos a propósito. Y en este sentido, ven cómo lo estamos diciendo. La fe, en un momento dado, es la capacidad de echar todos los obstáculos a un lado, ¿no? Y no tomar en cuenta ninguna dificultad, ningún impedimento. Y a este punto volveremos. La fe no limita a Dios. Es una queja respecto al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, en donde le querían limitar frente a una lista de obstáculos. No, en este no, Dios no puede. Y le limitaban al santo, ¿no? Y al Dios verdadero. Le pusieron límites, ¿no? Pero la fe no hace eso. La fe no limita a Dios. Y esto es un tema gigantesco. Muchos le quieren limitar a la manera en que nos tiene que conquistar o contestar. O como vamos a ver, al tiempo. No, ya pasó el límite, ¿no? Ya rebasó mi calendario, mi agenda, ¿no? Entonces ya no puede contestar. Y la fe espera, la fe aguarda con paciencia. Y la fe tiene esta capacidad tan misteriosa señalada en una lista de textos de echar su carga. ¿Qué es esto? Es un modismo. De echar el peso, el problema, la dificultad por encima de Él, para que Él nos ayude a cargar el problema. Y en este sentido, la fe nos proporciona consuelo, consolación divina, y siempre, lo comentábamos, si no me equivoco, entre semana, verdadera esperanza. Verdadera esperanza, ¿no? Y en este sentido, mientras que tú puedes orar, hay esperanza. Mientras que Dios exista, hay esperanza. Mientras que estés aquí en la tierra, todavía hay esperanza en relación con lo que sea. Y en este sentido, la fe desempeña este papel extraordinario. Vamos a Hebreos 11, en donde estábamos hace 8 días terminando, repasando este punto. Y hay que agregar, ¿no?, que la fe obedece. La fe hace todo lo que estamos diciendo, incluyendo ahora la obediencia. A este punto volveremos. Hay un texto en donde aparentemente se condiciona la oración por la obediencia de la persona. A muchas personas les saca de onda esto. ¿Cómo es que se condiciona la respuesta que estoy pidiendo? ¿Está condicionada la respuesta por mi obediencia? Y las personas dicen, no, eso me suena como obras, me parece como un cambalache,
Me parece como si Dios estuviera poniendo una condición, la obediencia o no te voy a contestar. Pero todavía sin discutir eso, estamos diciendo de antemano que la fe obedece a Dios, ¿no? Incluso eso es una parte de todo el asunto de orar y pedirle a Dios su guía. Le estamos pidiendo su guianza ¿con cuál propósito? Para seguirla, para obedecer. Lo que nos va a ayudar a entender en la dirección divina. Y el argumento aquí en Hebreos 11, en lo que se llama la sala de fama de los héroes de la fe, que resultaban ser una bola de los más, en muchos puntos, débiles ejemplos, ¿no? Y la fe adora a Dios. Aquí en la lista, repasando rápido porque quiero adelantar aquí el argumento, se menciona en el versículo 4 cómo Abel, en su obediencia y su verdadera adoración, ofreció el sacrificio correcto, que simbolizaba, ¿no?, la obra propiciatoria de Cristo, de que no somos salvos en base a nuestras obras, en contraste con Caín, ¿no?, que se presentó en base a sus propias obras. Pero Abel se acercó a Dios sin discutir todo lo que les habían enseñado sus papás en base al sacrificio, en base a un animal y el derramamiento de la sangre de dicho animal. Se acercó a Dios no en base a sus méritos ni sus obras. Y así comienza la sala de fama de los héroes de la fe. Y lo estábamos repasando en parte hace 8 días. Es por medio de la fe que Enoc fue trasladado de la tierra al cielo sin morir. Pero, ¿qué es lo que dice el testimonio? Caminó Enoc con Dios, ¿no? Anduvo caminando con Dios. Y todo esto está señalado en el Génesis, pero el argumento aquí es que eso es lo que le agradó tanto a Dios, que Dios optó por arrebatarlo de la tierra al cielo. Algo extraordinario pasó, pero si te pones a analizar el asunto, pasó 300 años caminando con Dios. En el mundo antediluviano, ¿no? Con una atmósfera, presión atmosférica, rayos, un sistema de protección para que los rayos ultravioletas y en el espectro, lo que destruye tu ADN, no llegara a acelerar el proceso de envejecimiento, y una lista de otros factores, incluso genéticos, prolongaban muchísimo sus vidas, y nosotros pondríamos en forma comparativa 30 años hoy en día, ¿no?, caminando con Dios. No 300, sino como 30, ¿no? Luego Noé, la lista estoy viendo en 7. Cada frase: por fe Enoc, por fe Abel, los versículos 4, 5, ahora 7, por fe. Todo el asunto de Noé conducido a preparar el arca, y con todo esto condenó, ven a mitad del versículo, condenó al mundo antediluviano. Es un tremendo argumento, y en una época cuando no había ni siquiera caído lluvia del cielo, ¿no? El sistema de lo que llamamos aguas, es el sistema técnicamente hidráulico en la atmósfera de la tierra primitiva, era totalmente diferente de lo que vemos hoy en día. Y por lo tanto, cuando Noé hablaba de un diluvio, lo tachaban de loco. Nunca habían visto el agua caer desde el cielo, menos algo parecido a un diluvio. Pero así en la lista hay uno tras otro ejemplo que hemos señalado en otros estudios, y vamos a brincar aquí hasta la parte final para acelerar aquí el argumento y el paso del sermón. Vamos hasta la parte final en esta lista. Llegamos hasta el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo se me acabaría, no me faltaría, relatando, narrando, contando, y la lista: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté,
David, Samuel, además de una tremenda lista de otros que se llaman aquí los profetas, ¿no? Y así termina su argumento sobre la fe que obedece, la fe que obra, la fe que actúa. Y la lista es tremenda, el tiempo no nos permite ver más, salvo para señalar algunos detalles que vienen al final que nos interesan. Vean en el versículo 33 que dice que por la fe ganaron reinos, ¿no? Y esto obviamente en el contexto histórico de Israel y la conquista de la tierra prometida, habla la conquista, estos que conquistaron reinos en la esfera física, en la dimensión física militar. Pero lo que nosotros entendemos es, todos aquellos eran enemigos de Dios. Todos esos eran sus enemigos, ¿no? De por vida. Y hay en esa pequeña frase de que ganaron reinos, hay un tremendo contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, simbolizado en las guerras de Jehová en el Antiguo Testamento. Es un tema gigantesco, lo sigo diciendo, en la historia de Israel. Pero hoy en día estos reinos, ¿no? El reino del diablo, sus mentiras, su corrupción, su esclavitud, su rebeldía y todo el paquete que esto trae, cosechando los frutos, dolor, sufrimiento y muerte, ese reino está en conflicto. Hoy en día todo el asunto es el 100% espiritual, es el reino de Dios, lo que está de por medio. El reino de la verdad, el reino de luz, el reino de pureza, el reino de obediencia, el reino de salvación, de libertad del dominio y la esclavitud del pecado, el reino de vida eterna incluso, en contraste con el reino de Satanás. Y cada creyente cotidianamente se encuentra metido de por medio en el conflicto entre estos dos reinos, ¿no? Es una realidad cotidiana en donde muchos de los ejemplos del Antiguo Testamento, incluso en esta lista, nos sirvan en algunos puntos de guía y guianza respecto a qué hacer y qué no hacer, ¿no? En este conflicto. Y el punto sigue siendo que estamos nosotros metidos en algo parecido a esto, pero el asunto es el 100% espiritual en nuestro caso. Luego se menciona, ven en la lista del 33, estamos detenidos unos momentos nada más, dice que por medio de la fe obraron justicia. Y esto es un tema polémico y gigantesco en el primer mundo en esta hora, en donde muchos grupos por su ideología o sus preferencias políticas, ¿no?, se presentan ante el mundo en converso como que nosotros somos los que estamos tratando de establecer la justicia aquí en la tierra, ¿no? Y es un tema que nos sirve tan solo de ilustración aquí. El texto dice que estos héroes de la fe obraron justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia que nos interesa en este asunto? Desde un principio el Evangelio revela la justicia de Dios, la perfección que Dios exige de nosotros, una vida de amor perfecto para con Él y con el prójimo. Eso es por falta de esta justicia que los inconversos serán condenados eternamente. Es tan solo el Evangelio, según Pablo en Romanos 1, que revela la justicia de Dios en la salvación. Y esta justicia de Dios resulta ser la vida perfecta de Cristo, su justicia que recibimos acreditado, imputado a nosotros, puesto a nuestra cuenta, ¿no? Y así somos, en el lenguaje del Antiguo Testamento, revestidos con ropas de justicia, ¿no? Por medio de Cristo somos declarados libres de culpa porque Cristo cumplió con todas las exigencias de la ley de Dios, la verdadera justicia, cumplió Cristo a favor nuestro. Y a partir de eso, nosotros somos convertidos en instrumentos de esta justicia. El fruto del Espíritu Santo es, escuchen los textos, en toda bondad, Efesios 5:9, y justicia. Hemos de ser llenos de frutos de esta justicia,
que son por medio de Jesucristo, Filipenses 1:11. En este sentido, hemos de ser convertidos en instrumentos de la justicia divina. Pero lo vuelvo a decir, esto no es físico, no es carnal, no es militar, no es como lo quieren decir hoy en día, un asunto socioeconómico, político. No, pero en esto lo quieren convertir. En muchísimas iglesias en todo el mundo, ¿no? Están siendo seducidos y han caído ya en esta trampa, ¿no? No, tenemos armas de justicia a diestro y a siniestro, dice 2 de Corintios 6, pero estas armas de justicia no son políticas, no son socioeconómicas, menos raciales, aunque hay que entender este punto, ¿no? Que es uno de los más polémicos en Europa, en el Reino Unido, en Canadá, en los Estados Unidos, en esta hora, están gritando por todos lados por lo que ellos entienden como justicia racial. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? No, la justicia de Cristo en la salvación y la regeneración resuelve todas estas distinciones. De aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ya no es un asunto socioeconómico, menos racista. Porque el propósito de Dios, y esto se ve tan solo en forma imperfecta en las iglesias aquí en la tierra, gente de todas las naciones, de todas las tribus, esa es la lista, son razas, ¿no? En la palabra griega, pueblos, grupos culturales, lenguas, grupos lingüísticos. La fórmula que se repite en el Apocalipsis varias veces, todas estas distinciones, todos estaban vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, cantando, ¿no? Clamando en alta voz, diciendo salvación a nuestro Dios, al que está sentado sobre el trono y al Cordero, juntamente con una muchedumbre de ángeles. Todos estos asuntos que el mundo pretende resolver sin Dios, sin el Evangelio, sin un cambio en nuestra misma naturaleza, sin la obra perfecta de Cristo para perdonar todos los pecados involucrados en la palabra justicia, ¿no? El reino de Dios no es comida, no es bebida, dice Pablo, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y es texto tras texto tras texto que se relaciona con este argumento que no estamos dejando aquí en Hebreos 11. Alcanzaron promesas, dice, a esto pasaré en un momento, pero antes dice, obraron justicia. Y esta justicia, lo sigo diciendo, se efectúa tan solo por medio de la obra salvadora de Cristo, a favor nuestro, y nos convierte en instrumentos de su justicia. Y en este contexto proclamamos el único camino de salvación, y sin la justicia de Cristo no hay salvación. Punto. Ahora, en la lista aquí en el versículo 33 estamos detenidos unos momentos más. Dice que alcanzaron promesas. Esto, a nivel individual, a nivel con los héroes de la fe personal, ¿no? Alcanzaron en su experiencia personal. Y esto es nuestro tema, la oración es personal, las respuestas son personales, y alcanzaron lo que el texto dice, ¿no? El cumplimiento de promesas, el cumplimiento de tremendas promesas, ¿no? Y esto es la vida cristiana de cada creyente, sin excepción, aunque muchos no se dan cuenta. Dios va cumpliendo una tras otra promesa en tu experiencia personal, en tu vida, a nivel individual. Comenzando con la promesa de salvación. Los que invocan el nombre de Cristo serán salvos. Ahí se cumple la primera, la más grande, la más trascendental promesa posible para nosotros, salvación, ¿no? Los que invocan al nombre de Cristo se arrepientan, se entregan a Él, serán salvos. ¿Qué tipo de promesa es esta? La vida cristiana comienza creyendo esa promesa por medio de la fe. Confiamos, creemos y nos entregamos al que nos dice, si tú me reconozcas y tú confías en mí, te voy a salvar eternamente. Y así comienza una vida
en donde la vida termina siendo, y es con el paso del tiempo, después de 5 años, después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, vas mirando para atrás y tú puedes, si no lo tienes apuntado en un librito, lo tienes grabado aquí en tu memoria, lo que se llama sagrada, ¿no? La que no es falible, la memoria que no sufre de amnesia, ¿no? Espiritual, la memoria que tú tienes estas promesas que han sido cumplidas en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tu familia, pueden ser en la vida de varios, si no todos tus hijos, en la vida de cada creyente, se cumple esto. Alcanzaron promesas, ¿no? Luego viene un tremendo argumento acerca de todo tipo de peligros. Se mencionan las bocas de leones, se mencionan fuegos impetuosos en la versión antigua, se mencionan tiempos de persecución, filo de cuchillo, ¿no? Y luego más cosas, y lo que nos interesa en la parte aquí para terminar el argumento, en el versículo 34 hay algo extraordinario aquí, en donde la traducción correcta es: siendo débiles, fueron hechos fuertes. Y podemos resumir todo esto de todo tipo de peligros. Es lo mismo, en donde cualquier peligro, el terremoto, cualquier enfermedad, ¿no? La pandemia, cualquier colapso económico incluso, ¿no? La lista de peligros hoy en día no es igual a los peligros que ellos enfrentaron. Y sin embargo, sabemos cómo Dios nos ha librado nos ha librado de todos sus peligros. Los veo aquí, bueno, son las 1:15, mi reloj pudiera fallar. ¿Cuál es el día? El 28 de noviembre de 2021, iba a decir 2021, y hasta este momento, Dios te ha librado por medio de la oración. En muchos casos, por medio de la fe. Y aún más, para cerrar aquí este punto, en el versículo 34, cuando habla de que fueron, una de las versiones dicen, fortalecidos, sacaron fuerzas de la debilidad, fueron hechos poderosos, ¿no? Luego en relación con otros contextos aquí, batallas, ¿no? Y enemigos que se identifican aquí como extranjeros en el texto. Pero ¿cuántos creyentes han sido fortalecidos? ¿No? ¿Cuántas victorias has logrado por medio de la oración y la fe en tu vida? ¿Cuántas obras de justicia? ¿Cuántas? Y la fórmula buenas obras es lo mismo. O sea, ¿cómo has sido tú fortalecido? ¿Cómo has resistido todos estos enemigos que van de por medio en la sala de fama de los héroes de la fe? Todas las pruebas, ¿no?, que has pasado hasta ahora. ¿En cuántas de esas pruebas has tú salido ileso? ¿Has salido tú sano y salvo? Así, ¿no? Como que no pasara nada. ¿Cuántas cosas de esta índole han sucedido? ¿De cuántas pruebas has sido tú librado? Esas son las preguntas. ¿Cuántas promesas han sido alcanzadas? Ese es uno de los temas en el Progreso del Peregrino que va de por medio en varios puntos en el libro. Es una tras otra promesa. Entonces, cuando salen del castillo de las dudas y el gigante de desesperación y encuentran la llave, si no me equivoco, si no me está fallando la memoria, resulta que yo traía la llave para salir del castillo de las dudas, para salir de la celda, para salir de las garras del gigante, y luego resulta que es un llavero. No voy a decir más, estoy tentado a decir muchas cosas aquí sobre llaveros, y resulta ser que a un lado de la llave dice, la llave de la promesa, la llave de la promesa. ¿Cuántas promesas alcanzadas en tu vida? ¿Cuántas veces has tenido que ejercer tu fe en un paquete, no igual, pero
para efectos prácticos, igual a este capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Son en forma resumida los mismos puntos. Entonces, para avanzar más el día de hoy, vamos a tratar de resolver una de las mayores dudas acerca de este asunto. Espero que no se nos acabe el tiempo, porque es este misterioso asunto en relación con la oración de la fe que Santiago menciona, ¿no? La oración de la fe, que Cristo menciona. ¿Cuántas veces lo menciona Cristo? ¿No? Lo vamos a ver. Ahora, seguimos adelante. La fe, ven, sigo con más argumentos aquí, nos da la capacidad de hacer algo parecido en miniatura en nuestra propia vida a lo que vemos en la sala de los grandes héroes de la fe, que son ejemplos de lo que Dios puede hacer. Lo vuelvo a decir, si fuéramos a detenernos, muchos de estos, los más débiles, los menos indicados, los que tú y yo pensaríamos que fueran totalmente incapaces de lograr cualquier de estas cosas, y sin embargo, aquí están, ¿no? Como ejemplos a seguir. Pero esta fe nos da la capacidad, ahora vamos a este detalle, y es un punto al cual volveremos, a confiar en Dios cuando no podemos ver el cómo. No podemos ver, andamos por fe, no por vista. ¿Qué es esto? Por vista no podemos ver el cómo. Si pudiéramos ver el cómo, sería innecesaria la fe. La fe nos obliga a confiar cuando no podemos ver. Eso es lo que nos desanima, eso es lo que nos debilita tanto. Si tan solo pudiéramos ver quizás el cómo. El cómo Dios contestaría nuestra petición, el cómo Dios cumpliría con la promesa. Pero la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la plena convicción de la realidad de estas cosas que no se ven. Así comienza el capítulo. Y es por esta misma fe que todos los héroes aquí alcanzaron buen testimonio. Todos actuaron en un momento dado, en un principio, sin ver el cómo me va a contestar, cómo va a cumplir. Si podemos ver el cómo, ya andamos por vista y ya no por fe, ¿no? Y esto es algo tan misterioso porque terminamos recibiendo la respuesta, la promesa es cumplida y miramos hacia atrás y ya comenzamos a identificar el cómo, ¿no? Comenzamos a identificar, pero aún identificando el cómo lo hizo Dios, no se quita el misterio. No se quita por completo el misterio, ¿no? Pero esta fe, además de ser la capacidad de confiar cuando no puedes ver el cómo, eso es el dilema de todos los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, sin excepción. Esto es la fe que también, y a esto volveremos, echa a un lado todos los obstáculos. ¿Qué quiere decir echar a un lado todos los obstáculos? Quiere decir que esta fe no toma en cuenta los obstáculos que están. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? No toma en cuenta la dificultad. No toma en cuenta el obstáculo, ¿no? Hay que leer para ver un ejemplo clásico al cual volveremos. Vamos a Romanos 4 ahora. Hay que, de paso y rápido, hay que citar esto. Cuando se refiere a la fe de Abraham en el capítulo 4, creyó, dice el versículo 18, en el Dios que llama las cosas que no son como las que son, como si ya existieran. El versículo anterior, creyó en esperanza, no viendo la promesa, pero peor, en esperanza, creyó en contra de esperanza. ¿Qué es esto? No podía ver el cómo, no. Y peor, en contra de esperanza, porque había un obstáculo enorme. La promesa de que iban a procrear al hijo prometido. Y
de este hijo prometido vendría la descendencia. Y nosotros entendemos no tan solo del pueblo de Israel, sino del Mesías, en el contexto del argumento. Pero en el 19 había un obstáculo enorme. No se debilitó en la fe ni consideró, eso es lo que estoy argumentando, la fe no toma en cuenta el obstáculo. Su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años de edad, ni la menopausia de Sara, él incapaz de procrear hijos, y su mujer de igual manera. ¿Qué tipo de obstáculo? Es un tema polémico a lo largo del Antiguo Testamento, en donde sucede con los patriarcas en el Génesis, incapacitados para procrear hijos. Uno tras otro, tras otro, tras otro ejemplo, comenzando con Abraham. Pero la fe que no ignora los obstáculos, que no los pasa por alto, como si no existieran, no permite, ¿no?, que sean impedimentos para creer. La fe ve más allá de esos obstáculos. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Es la capacidad de mirar más allá del obstáculo al Dios que ha puesto de por medio el obstáculo. Y esta fe no pone límite a Dios. Este texto lo mencioné en la introducción. En el Salmo 78 dice que el pueblo de Israel ponía límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, ni de cómo los había redimido de su angustia. Es el 78, 41 a 42, sin citarlo más a fondo. Limitaron al Santo de Israel. Pusieron, incluso esto sucede repetidas veces en el ministerio público de Cristo. Se le acercan personas y si puedes hacer algo, ya lo mencioné. Esto es poner un límite. Eso es limitar el poder de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento con este punto luchaba el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas en tu alma? Una y otra vez, ¿no? En el libro de los Salmos, especialmente en el Salmo 42, luego se repite la fórmula, si no me equivoco, en el Salmo 43. Y cuando estamos ahí frente a un dilema, frente a un problema, y nuestra alma se está así enredando, ¿no?, en este peligrosísimo juego de limitar lo que Dios puede o no hacer. A esto volveremos. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué le estamos limitando? Y la respuesta es muy sencilla. Ya lo sabemos. En todos sus ejemplos en los 4 evangelios, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Pero esta fe, en la medida en que sea fortalecida, como veremos con Abraham, en la medida en que crezca, no pondrá ningún límite. Y nos conducirá a guardar con paciencia, a esperar en Dios, lo que están en Isaías 40, los que esperan en Jehová, ¿no? A esperar en Él, seremos conducidos por medio de nuestra fe y hasta el punto, como lo dice en Hebreos 11, en que nuestra fe dará certeza, certidumbre a las cosas que no vemos y a las cosas que todavía estamos esperando, ¿no? Y a esto volveremos. Es un hecho indiscutible que juntamente con nuestra fe, la necesidad de esperar. Es indiscutible este punto. Te lo garantizo. Tú lo sabes, yo lo sé, lo hemos vivido. Dios nos obliga a esperar la respuesta a muchas peticiones. Es una tremenda lista de peticiones, al instante no son contestadas. El día de hoy, tu pan cotidiano, no veo a ninguno, espero que no, con hambre el día de hoy. Si Dios ha cumplido con toda una lista de cosas tan básicas, una tras otra vez, ¿no? Día tras día, hora tras hora, momento tras momento, Dios está contestando muchísimas peticiones al instante. Estamos orando en cada culto para que no haya ningún contagio aquí.
¿no? El flujo, ventilación, el flujo del aire, la recirculación, inyectando aire de afuera para que haya aire fresco aquí a bordo del avión, la nave en que estamos. Y se me vino a la mente, no puedo decir esto, no debo decir esto. Es inconcebible, 600 gente se suben a 2 aviones, todos habiendo pasado la prueba negativa del supuesto nuevo variante que no vamos a discutir. Y luego al bajarse el avión en Londres, el 10% de los pasajeros están contagiados. Y las dudas, pasaron una prueba antes de subirse de Sudáfrica, volaron a Londres. Se bajan y el 10% de los pasajeros, 60 de 600, están contagiados. ¿Cómo pasó eso? ¿No? Y las preguntas, o fallaron las pruebas que les hicieron antes de subirse, o falsificaron algunas de esas pruebas, lo voy a decir, o de plano las pruebas no sirven y no son de confianza, ni las que les hicieron antes ni después del vuelo. Lo voy a decir. ¿No? O el nuevo variante es tan contagiante que unos 2 o 3 estaban verdaderamente contagiados y en tan solo un vuelo, yo calculo 10 hasta 11 horas, en medio del vuelo se contagiaron casi 60 gentes a bordo. No sabemos. Lo que sabemos es, tan solo Dios nos puede proteger. Eso es lo que sabemos a ciencia cierta. ¿No? Aunque nosotros no entendamos ni siquiera el cómo, es tan solo Dios. Y el punto sigue siendo que confiamos en Dios en muchísimas cosas y este Dios nos obliga a esperar muchísimas respuestas. Y en algunos de estos asuntos, si no te es tan indispensable lo de tu pan cotidiano, en otras cosas sí. Las respuestas, ¿no? Están pendientes, estás esperando. Y esto es algo que sucede tan frecuentemente, y esto es el tema al cual estamos comenzando a profundizarnos y meternos más el día de hoy. Pedimos algo en oración y no recibimos la respuesta. Y obviamente esto nos inquieta. A quien sea le inquieta, ¿no? Por eso la generación del Holocausto de Israel en Alemania, dicen que todos salieron los que se libraron en la Segunda Guerra Mundial, con el 99.9% de ellos declarándose ateos, porque Dios no contestó sus oraciones. Estoy hablando de los judíos, ¿no? En la época de Alemania nazi, los campamentos de concentración, y por sus seres queridos muertos, por los cuales oraban tanto, y Dios no contestó, se declararon ateos. Eso es lo que medio mundo, es un tema increíble. Si nosotros fuéramos a saber de estos ateos militantes en todo el mundo, y tengo en mi mente aquí una lista de estos, no voy a mencionar sus nombres, rastreando en su historia pasada, muchos de ellos tenían no tan solo contacto con esto, sino que fueron creados en un hogar o contexto cristiano incluso. Llegaron a un momento en su vida en que se enfrentaron con este dilema, la relación entre la fe, la oración
y la voluntad de Dios. Dios no contestó en algo para ellos más importante, trascendental. No rescató a su ser querido la muerte, o no les libró de algún peligro a estos seres queridos, lo que sea. No cumplió con algún sueño, fantasía. La lista es increíble. Y al no recibir la respuesta, se volvieron ateos. Eran ateos de principio a fin. No es necesario decir más. Simplemente declararon su ateísmo. Eran ateos prácticos de entrada. Nunca entendieron nada sobre este asunto. Pero tú y yo aquí estamos, porque nosotros experimentamos algo parecido en miniatura. Pedimos, oramos y la respuesta no llega. Y esto, nuestra reacción, ¿cómo reaccionas tú? Depende de qué tan grande o pequeño sea el asunto. Pero si estamos pidiendo algo importante, ¿no? Algo importantísimo, trascendental en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos, nos sentimos desanimados. Y luego desconfiando. Y nuestra mente se llena y los pensamientos equivocados van de un extremo al otro en esta realidad. Y algunos van, el diablo se les acerca, ¿no? Y les comienza a decir al oído, este Dios no ha sido fiel para contigo. Este Dios te está fallando. Este Dios, ¿cómo confías en tan solo en su pura promesa estás confiando? Así, ¿no? Y luego a otras personas no tan solo les quiere sembrar la duda sobre la infidelidad algunos, no, esto es una tremenda injusticia, lo que te haya pasado, es algo que jamás debería haber permitido, una injusticia que tú no puedes ni tienes que soportar más. Y luego comienza a sembrar pensamientos duros, ¿no? De todo tipo, pensamientos duros comienzan a circular en su mente con este fenómeno de la respuesta que no llega. La demora. Y Dios nos obliga a esperar. ¿Ven? Es una parte de la prueba. Si no tuvieras que esperar, no sería ninguna prueba. Es la espera lo que se alarga, que se convierte en una prueba gigantesca en mi vida, en tu vida. Ahora vean, escuchen lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué debemos hacer frente a esto? ¿Cómo hemos de reaccionar? ¿Cómo hemos de responder a este fenómeno que yo lo estoy señalando como el pan de todos los días? En la vida, yo me atrevo a decir de cada persona presente, está este fenómeno. Si tú me dices que no te creo, si estás aquí todavía en la tierra, estás obligado como creyente a andar por fe. Y Dios está probando tu fe. Y yo lo entiendo en las etapas de la vida, esto ¿cuál es la palabra aquí? Se transforma, ¿no? En un sentido son las mismas pruebas, pero ahora como que se presentan en otra forma, ¿no? Pero ahora rápido, ¿qué debemos hacer? Ahora primero debemos hacernos una serie de preguntas.
Y eso es lo que ya nos va a comenzar a encaminarnos a la parte importante final del día de hoy. Las preguntas que tenemos que hacernos son, vean, primero, si la cosa que estamos pidiendo es algo prometido por Dios. ¿Qué es esto? Pedimos en base a la palabra y las promesas de Dios. Es un tema que es innecesario, lo hemos tocado muchas veces en miniseries, ¿no? Las promesas de Dios y la relación que estas promesas tienen con la fe. La pregunta de si lo que estamos pidiendo es algo que Dios nos ha prometido o no, es algo tremendo, la pregunta. Y ya todo el asunto cambió de inmediato. La respuesta no llega pudiera ser porque lo que estoy pidiendo no es algo prometido. ¿Es prometido o no? Primero. Segundo, ¿por qué le estamos pidiendo tal o cual cosa? ¿Por qué queremos que nos escuche, que nos haga caso, que conteste? ¿Por qué? Y a esto vamos a llegar más adelante. Es la pregunta de Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y todo el asunto es el porqué de tu petición. Está mal. No es la cosa, es el motivo. Lo que está mal. No es lo que me estás pidiendo, es el por qué me lo estás pidiendo. Santiago lo plantea en que lo quieres mal usar en tus deleites, en tus placeres, ¿no? Es una petición egoísta personal que yo no te voy a hacer el favor de contestarla, salvo con la palabra no. Y la posibilidad de que lo que le estamos pidiendo pudiera ser mal motivado, es tremendo este punto, y va de por medio en toda una lista de ejemplos que vamos a ver. El por qué le estamos pidiendo esa cosa o esas cosas. Y tercero, ahora vean, ya pasamos la primera prueba, es algo prometido. Ese es otro gran tema, no lo vuelvo a decir, no es necesario discutirlo, las promesas. Segundo, creemos que nuestro motivo es correcto. Les vamos a dar a muchas personas el beneficio de la duda, aunque yo dudo de muchas peticiones de parte de otras gentes y de muchas peticiones mías en este punto. El por qué. Damos el beneficio de la duda. El motivo es correcto. A esto volveremos. Tercero, ahora, la tercera pregunta, ¿estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en el asunto? Con este texto volvimos a iniciar el día de hoy. ¿Se hecha tu voluntad? ¿Es la voluntad dispuesta a que se haga su voluntad? Lo vimos a mitad del sermón hace 8 días. La oración no cambia a Dios, sino cambia a nosotros. ¿Y cómo es que nos cambia a nosotros? Comenzando con este punto, la oración nos conduce a que estemos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en el asunto. ¿Y cuántas peticiones no incluye esto? Ahora lo cambio. La posibilidad de que te pudiera decir no quiere decir esto. Tú le estás diciendo por anticipado a Dios, y si me lo vas a negar, está bien. Acepto tu voluntad. ¿Ven cómo lo estoy planteando? Que sea hecha tu voluntad presupone que estoy dispuesto a que si su voluntad es contraria a la mía, será su voluntad y yo la voy a aceptar. Ven como la palabra en mis apuntes dice contentos, sin la cosa que le estamos pidiendo, ¿no? Estamos anticipadamente, es en el huerto del Edén 3 veces, pero no como yo, sino como tú quieras. De la boca de nuestro Señor Jesús, el ejemplo. Jesús le estaba dando
estaba cediendo, le estaba dando su lugar al Padre Celestial sin discutir el misterio de la Trinidad. No lo que yo quiero, sino como tú. Te lo estoy pidiendo, pero estoy aceptando de entrada que si es contraria a tu voluntad, a la petición que te estoy presentando, me voy a someter a tu voluntad. Ahora ven cómo lo estoy diciendo. Hay muchísimos casos cuando esto es una condición necesaria. Y hasta que Dios vea esa condición necesaria en nosotros, de que se haga su voluntad, entonces va a decir, ok, sí, ahora sí. Pero antes, no. Así con tus hijos. No. Todo el tiempo estás pensando, espero que haya un cambio en él o en ella para que después yo le pueda decir que sí, pero todavía no veo ese cambio. No. Y el cambio, ¿qué es lo que estoy? Tiene que aceptar mi respuesta negativa y hasta que la aceptan, no les voy a decir que sí. Pero eso no es un juego. Dios no está jugando, como lo acabo de ilustrar con nuestros hijos. No, esto va muy en serio. Porque la submisión a la voluntad de Dios en mil cosas, la submisión a la voluntad de Dios anticipadamente es lo que nos va a preparar para recibir la bendición. Es un tema tremendo. ¿Estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios o no? Vamos a seguir, ¿no?, dándole vueltas a esto, no tan solo hoy. Ahora, la siguiente pregunta, la cuarta en la lista. Ahora, ok, ¿estoy dispuesto a que se haga la voluntad de Dios? Sí, creo que sí, ¿no? Aunque hasta que esto se convierta en una realidad, no estamos tan seguros. Pero ahora vean la pregunta, ¿vale la pena esperar? ¿Vale la pena esperar? Si vale la pena esperar en Dios, esto no debemos perder de vista lo que estamos diciendo aquí. Estamos esperando en Dios y a Dios. ¿No? En todo lo que sabemos acerca de Él, estamos esperando en su naturaleza, su carácter, sus promesas, sus propósitos, sus planes. Claro que sí. Y para los que dudan, no lo vamos a discutir más el día de hoy. Tu futuro está predestinado, preplaneado. Con esto empezábamos esta desviación en la miniserie sobre los cambios en la vida cristiana, la plenitud del Espíritu, la guianza divina. En estos temas no los hemos dejado. Estamos aquí detenidos porque hemos dado por hecho que Dios tiene un plan. Y escuchen este texto, mejor véanlo con sus propios ojos. Vamos a Isaías 30. Este es uno de los textos más fuertes. A Isaías, a su capítulo 30 vamos. Y aquí todo lo que estoy alegando aquí, ¿vale la pena esperar a Dios? ¿Vale la pena esperar en Dios? Tantos textos a lo largo del Nuevo Testamento. Es un tema en Hebreos, la paciencia nos es necesaria. Es un tema recurrente a lo largo de ambos testamentos. Todas las biografías bíblicas confirman este punto. Pero Isaías 30, ven lo que dice este texto. Y ya veo que no vamos a avanzar más allá de este argumento el día de hoy. Aquí estamos ya acampando, ¿no? Eso es mi problema, el dilema en cada sermón, en cada instancia en donde predico. No traigo aquí más de lo que puedo decir y lo dejo al Espíritu. Aunque algunos piensan que no, debería hacer más caso al Espíritu y terminar antes, pero ya entiendo. Ahora, Isaías 30, aquí voy a terminar antes el día de hoy, ¿no? Ya estoy decidido. Este texto es tan fuerte.
¿Lo tienen? Viene en medio de un contexto que no vamos a discutir. Y por el tiempo. Ve en el 18. Jehová esperará. ¿Ven todo lo que este texto dice? Are you kidding me? Look at this. Vean, esperará Dios primero para tener piedad de nosotros. Este texto se puede aplicar a todo el tema de tu salvación. ¿Quién estaba esperando a quién? Nosotros entendemos que Dios no está esperando a nadie en un sentido. El texto lo invierte y dice, no, Él estaba esperando para tener piedad de nosotros. Y la palabra piedad encapsula todo el tema de misericordia, perdón y salvación. Y luego dice, por lo tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de justicia, de juicios en la versión antigua. Y esto es una de las bienaventuranzas perdidas. Algunos piensan que las bienaventuranzas están tan solo en el Sermón del Monte. No, eso no es así. Pablo rescató bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. No están los 4 evangelios, lo rescató Pablo. Aquí, bajo inspiración del Espíritu, Isaías nos está rescatando, nos está afirmando, bienaventurados todos los que le esperan. Es un intercambio de papeles aquí en relación con qué. ¿Quién está esperando a quién? Y en el tema de la salvación de una persona, incluso tu salvación, cuando Dios me dio licencia, ven cómo lo estoy diciendo, en su pura misericordia, de estar así a patadas a lo largo de 1 año y medio, no, déjame, no. Y como todos sus inconversos, es un tema que vamos a ver antes de fin de año, quizás. Su miedo de que Dios quisiera arruinar su vida, de lo que Dios quiere hacer, tienen miedo hasta morir los inconversos, de qué pasaría si yo fuera a entregar mi vida a Dios. ¿Qué haría? Por favor, es el peor película de terror posible. Y yo estaba así, no. Y en un sentido, Dios me estaba esperando. Mario piensa que voy a romper esto, no lo voy a romper. Voy a destruir mi zapato, pero esto no. En un sentido, Dios te estaba esperando. Tú lo interpretas así cuando ves a tus seres queridos que no se han convertido. Y te asombra la paciencia de Dios para con ellos. Y cómo se prolonga una lucha. Y ahí están, un día parece que sí, que se quieren acercar y por 3 meses no quieren saber, están así, tapando sus oídos. Luego otro día, sí, caray, parece que sí se están acercando. Y el texto dice, ahora ven cómo lo voy a decir. Mi interpretación de este texto es, vale la pena esperar en Dios. La interpretación de Tomás de este texto. ¿Vale la pena esperar en Dios? Sí. Ahora la próxima pregunta, ¿perderemos algo esperando? Eso es lo que nos da tanto miedo. Voy a perder la oportunidad, voy a perder, ¿no? Y con Dios no hay ninguna oportunidad perdida. Para Dios las oportunidades perdidas no existen. Lo que hubiera sido, si Dios hubiera actuado conforme a mi agenda o calendario, tampoco existe. Tampoco. Dios no lamenta el supuesto tiempo perdido.
ni las oportunidades perdidas, nada de esto sucede. No, salvo en tu mente. Salvo en tus temores, ¿no? ¿Perderemos cosa alguna esperando en Dios, esperando a Dios? Es lo que pensaban María y Marta. 4 días. Lo hemos visto repetidas veces. Si hubieras venido, si no hubieras demorado tu viaje, si nos hubieras hecho caso al saber de nuestro hermano Lázaro, si hubieras actuado al instante de lejos, con la pura palabra, no habría muerto. Y Cristo, ¿cómo? Cálmense, pónganse tranquilos, no pasó nada aquí. Y el texto comienza con que Cristo amaba a Marta y amaba a Lázaro y amaba a María. ¿Qué dice el texto? Y sabía lo que haría. Esto es tu experiencia. Mirando hacia atrás, ves la demora, ves los obstáculos, ves los impedimentos y ves lo que Dios hizo al final y te das cuenta de que sabía lo que se haría desde un principio. ¿Sí o no? Al verlo, mi reacción es de colapsarme en llanto y sentirme tan avergonzado y tan débil en mi fe, ¿no? Por mis dudas, por mis cuestionamientos. Y me doy cuenta de que al fin y al cabo no perdí nada esperando, sino al contrario, gané mucho. Ganaremos muchísimo esperando. Porque lo comenté hace unos domingos, no es la cosa en sí lo que estás esperando, lo que tiene muchísimos de esos aspectos importantes. Dios ha en nosotros. Porque está obrando paciencia, está creciendo nuestra fe, están enseñándonos el valor. Esto es algo tremendo. El valor de las cosas o la cosa que estamos esperando. Nos está enseñando muchísimo. Nosotros somos los ganadores en esto. Dios nos está ayudando, ¿no? Y este es un asunto así gigantesco. Vean, la sexta pregunta. ¿Realmente creemos lo que acabo de decir? ¿Realmente creemos que Dios sabe mejor que nosotros el cuándo contestar? ¿Realmente lo creemos? Que Él sabe el mejor momento para concederte la bendición. ¿Acaso no lo sabe? ¿O tú crees que tú sabes mejor? Y esto ya se vuelve algo peligroso. Porque hay muchas personas que piensan o creen que saben mejor. Que saben mejor. ¿Cuándo? Dios ha de conceder la bendición, la petición, la oración. Y lo que vemos con muchísimas de estas personas es que no pueden esperar en Dios. Es una malísima señal, ¿no? Cuando vemos a personas que caen en la tentación de actuar en la carne. Esto es Abraham y Sara. ¿Cuántos años han pasado aquí? 15 años. No hay respuesta. Aquí está la concubina. Dios nos falló. Dios no contestó. Y en la tierra del Medio Oriente, en la tierra de Palestina, estamos 4,000 años después. Y el conflicto entre el hijo nacido según la carne y el que nació según el espíritu
terminará el mundo en un conflicto entre estos pueblos, según la Biblia, y parte involucrando estos pueblos. La historia moderna testifica la tentación de actuar en la carne. Haz que estas piedras se convierten en pan. Nuestro Señor Jesús tentado. Yo no digo actuar en la carne, y sin embargo, a no esperar en Dios, ¿no? En los 40 días en el desierto. El punto, Dios sabe mejor que nosotros cuándo concedernos lo que le estamos pidiendo. Y cuando vemos estas personas que no pueden esperar, ¿no? Es una malísima señal. Van a terminar haciendo algo tonto y terminarán en un desastre. Y si ustedes supieran a cuántas personas les he dicho lo que acabo de decir, y se me quedaron mirando como si yo fuera el tonto. No, yo sé por lo que he vivido y hemos visto una tras otra tragedia. Porque Dios no actuó conforme a la agenda, conforme al calendario, conforme al horario de estas personas. Se metieron en un desastre. Y agregado a esto, ahora vean en 1 de Juan, ¿no? Y vamos a concluir leyendo una lista de textos. Estas personas que malinterpretan la providencia de Dios y la convierten en un pretexto para desobedecer la voluntad revelada de Dios. Es una parte del mismo asunto. Estamos hablando aquí de personas que no creen que Dios sabe mejor, ni cómo ni cuándo, por un lado. Y luego se meten en este lío en donde malinterpretan la providencia de Dios. Y de ejemplos de este tipo, Balaam, no voy a discutirlo. Sabemos en Números lo que sucedió. Escuchen el comentario aquí con Jonás, ¿no? Dios le dijo, haz esto, sale rumbo al otro lado del mundo. Llega al lugar en donde tiene que subirse a bordo de la nave y tiene suficiente para pagar el pasaje. Resulta que los marineros no son del pueblo de Israel, son una bola de paganos que no deberían de haberle ni vendido el boleto. Llegué, no me vendieron el boleto, ¿no? Para ir en dirección contraria, para salir corriendo en cuanto a la voluntad de Dios. Tenemos una miniserie, si no la han escuchado, no son más que 7 sermones, 8 sobre todo el libro de Jonás, todo el asunto de los que se meten en líos, ¿no? Es un tema gigantesco en este punto. Es uno de los argumentos del libro, en donde Jonás está tan convencido de que estos paganos me subieron a bordo, aceptaron mi dinero a cambio, y aquí estoy tan seguro de que todo estaba en la providencia de Dios, que Dios estaba contradiciendo su palabra, como para estar bien dormido. Eso es lo más misterioso, eso es lo más increíble. Jonás profundamente dormido. Hay un debate acerca de la parte baja. Me gusta una traducción, dice que descendió a la bodega de la nave, como que se escondió en la bodega de la nave para dormirse. Es tremendo la implicación. ¿Por qué? ¿Por qué descendió buscó ahí abajo en donde dormirse? No, supongo en una hamaca, pero se mete en la bodega. Y lo encuentran bien dormido. Por esto. No, Dios no guía a nadie en su providencia a hacer cosas contrarias a su palabra. No, esto no funciona así.
Pero en este asunto se enredan multitudes de personas. Dios me está guiando a cambiarme a un lugar en donde resulta que no hay ninguna iglesia en ese lugar y sin embargo me está guiando Dios a establecer mi residencia en ese lugar. Yo nunca creo en ninguna persona y ustedes no saben a lo largo de mi vida cristiana cuántas personas me han dicho eso. No les creo hasta el día de hoy. Dios me está guiando a aceptar un trabajo que me obliga a trabajar los domingos. Es lo que nos dicen. ¿De veras? Aquí adivina. No, yo puedo ser la excepción a la regla. Yo voy a trabajar los domingos. Soy creyente, pero Dios me guió. ¿De veras? Dios me está guiando a casarme con una persona incrédula. ¿Cuántas veces? ¿A casarte con una persona incrédula? Sí. Yo soy la excepción a la regla. Que Dios me está guiando a divorciarme. Hay, sin discutirlo, una base bíblica para el divorcio que no es necesario ni discutir. Y fuera de esa base no hay nada de luz verde para divorciarte de tu pareja, esposo, esposa, como sea. A mí no, yo tengo miedo a la palabra pareja, pero soy tan limitado aquí hablando en lenguas, perdónanme. Dios no te está guiando a abandonar tu matrimonio, así lo voy a decir. Dios me está guiando a malgastar, aquí lo tengo en mis apuntes, dice, a gastar neciamente. Yo quiero decir aguinaldo, pero no voy a decirlo. No lo voy a decir. No lo estoy diciendo para que no me acusan. Tengo miedo. Dios me está guiando a malgastar mis recursos. Ven cómo lo estoy diciendo. Dios me está guiando a mentir. ¿A de veras? Dios me está guiando a robar. Uh-huh. A ver, ¿a quién vas a convencer? Dios me está guiando a descuidar los medios. Es increíble la lista de ejemplos. No es necesario, podríamos perder media hora más. No se asustan. Ahora, el punto, este Dios que nos obliga a esperar, en gran medida, ¿no?, nos está poniendo a prueba. Y una parte de la prueba es para ver lo que estoy ilustrando. Si vamos a hacer cosas contrarias a su palabra o no. La gran sorpresa. Como si existiera algún misterio aquí. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. El texto más básico sobre la guianza divina. Lámpara, lumbrera para mis pies, para mi camino, es tu palabra. No. Entonces el punto, nadie debe pensar que está siendo guiado por la providencia divina a hacer cosas contrarias a la palabra. No, es el enemigo de su alma el que le está guiando a actuar así. ¿No? Más allá de la palabra no podemos y no debemos ir. Y es tan solo hasta el punto, pero al regresarnos, ya encontraron primero de Juan, al regresarnos a su palabra, y aquí tenemos que terminar el día de hoy, al regresarnos a su palabra, descubrimos que nos va a obligar a esperar. No te estaba guiando a hacer algo tonto en tu rebeldía o en tu carne. Te estaba guiando a esperar. Bueno, primero de Juan 5. Ahora vamos a terminar con esta lista tan importante. El tiempo no nos permite avanzar más. Qué bueno.
¿no? Que con esto podemos concluir. Pero no hemos avanzado mucho el día de hoy. Hemos comenzado a meternos más a fondo en este asunto de la oración, la guía divina, la voluntad de Dios. Ahora, los textos que vamos a leer aquí son entre los más discutidos sobre este punto y son importantísimos. Primero de Juan 5, 14. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y de inmediato nuestro tema, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, y la versión antigua, la fórmula en cualquier cosa, cualquiera, ven, a mí me gusta cómo las reglas gramaticales del español antiguo son usadas. La versión antigua, cualquiera cosa que pidiéramos, que demandáramos, ¿no? Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos presentado, ¿no? ¿Qué es esto? La respuesta positiva a tu petición condicionada por la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acabamos de leerlo. Entonces ya se acabó todo esto, la fórmula mágica para doblarle el brazo, torcer. No, ponerle contra la pared. A ver si ahora sí. Nada de eso. Ahora, misteriosamente aquí mismo mencioné esto al principio del sermón, primera de Juan 3, 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, un tema en que vamos a meternos de hoy en 8, confianza tenemos en Dios. Y la misma fórmula, y cualquier cosa, no es cualquiera cosa, cualquier cosa que pidiéramos, la recibimos de Él. Pero ahora ven cómo aparentemente se condiciona la respuesta por la segunda parte. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es todo el argumento anterior encapsulado aquí. Esa persona no va a violar la palabra, no va a actuar en contra de lo que Dios dice, sino se preocupa por obedecer y agradar a Dios. Y esto es tremendo porque aquí de inmediato estos son los motivos. Como no lo íbamos a ver una parte de esto el día de hoy, ya no. Pero esto también es la relación. ¿Qué tipo de relación es la que tenemos? ¿Queremos agradarle? ¿Queremos obedecer? ¿Motivados por amor? ¿Por agradecimiento? ¿Creemos que Él sabe mejor? ¿Estamos dispuestos a esperar su agenda, su calendario, su propósito, su plan o no? Si no, no le queremos agradar, no le queremos obedecer. Y tantas personas, no, esto se me hace que es un cambalache. No lo es. Esto es la realidad de una relación. Es la que tú tienes, si eres padre de familia o hijo de padres. Aquí estamos, espero que todos ya sabemos cómo esto funciona en la relación de padres e hijos. Espero que sí. Ahora rápido, los textos y ya. No vamos a hacer más y vamos a descifrar un gran misterio aquí leyendo estos textos. Romanos 8, rápido, hay que ver. Quiero que veamos con nuestros ojos. Hay un debate de si vamos a comenzar a poner los textos aquí. En algunos temas en donde son hojas, quizás sí, pero lo que nunca queremos perder aquí es la necesidad de que tú veas en tu Biblia con tus propios ojos, ¿no? Para por lo menos checar, subrayar, ¿no? Romanos 8, 20, ¿ya lo tienen? 6, el Espíritu asimismo ayuda a nuestra debilidad, flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir en muchas cosas? Vean, muchísimas, como conviene, no lo sabemos. Esto es todo el tema del sermón. En muchísimas cosas no sabemos.
sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. No dice en lenguas, no dice en voz audible, dice indecible. ¿Y qué es lo que pide por nosotros? El misterio de la moral del Espíritu, su obra intercesora en nuestras oraciones, que el versículo 27 describe. El que escudriña los corazones sabe cuál es la meta, designio, propósito. Yo voy a decir plan, ¿no? Propósito del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, pide por los creyentes, los santos en el Nuevo Testamento, todos los creyentes. Aquí el papel más misterioso, ¿no? Créanme, en los libros de teología, muy pocos abarcan cómo esto funciona. Y los que tratan de explicarlo más de cierto punto se enredan. Hay que creer lo que el texto dice. Es un tema tremendo. Lo vamos a ver después. El Espíritu hasta puede, el querer y el hacer, puede cambiar tus motivos. El Espíritu puede encaminar tus deseos en otra forma. En tus oraciones. Pero el punto es el mismísimo. La voluntad de Dios es el eje central de esta obra del Espíritu. Y es increíble cuántas personas, yo pedía por un tiempo por esto, por aquello, lo otro, y luego vino un cambio. Me arrepentí. Y comencé a pedir otra cosa. ¿Cómo se puede explicar esto? El texto nos lo dice. Acabamos de leerlo. ¿No? Yo quería casarme con él o con ella. ¿No? El Espíritu cambió mi deseo. Ni es con él ni con ella. No se preocupen, no se pongan inquietos. Es una ilustración. No, los que están aquí están comprometidos. Piensan, no, hermano, ya nos está sembrando dudas. No tiene nada que ver. Nada que ver. Ahora, Mateo 26, rápido, hay que ver los textos. No estamos haciendo más que leerlos. Y lo que quiero es que hay un argumento aquí que es nuestro tema el día de hoy, encapsulado en estos textos para terminar. Mateo 26. Y ni es necesario, ¿no? Leer esto. No es necesario. La última frase, no como yo, sino como tú, 3 veces, 39, 42, 44, 3 veces de la boca de nuestro Señor Jesús, la fórmula. Cedo anticipadamente a que se haga tu voluntad en el Getsemaní. No la mía, sino la tuya. ¿Estamos bien? Ahora, como estamos aquí en Mateo, rápido, vamos al 21. 21. Yo no estoy minimizando la gran importancia de estas 3 peticiones de nuestro Señor Jesús, pero ya citábamos el ejemplo. Pero quería que vieran que ahí está el mismo detalle. Ahora en Mateo 21, vamos al versículo 20, rápido. En cuanto a la higuera que se secó, no nos interesa nada de esto, es un gran símbolo. Vean cómo se secó la higuera en 20. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, la ilustración, que la ilustración no nos interesa, sino vean, sino a este monte dirías, pudieran decir, quítate y échate a lo profundo es mar abierto, ¿no? Y será hecho. ¿Qué es esto? El papel de la fe. Y se agregan 22. Y todo lo que pidieras en oración creyendo. ¿Qué quiere decir esto? Es la fe. Creyendo. No es la confesión positiva. No. Ni vamos a perder un momento con eso. No, la persona está dictando a Dios y no, aquí está la fe, la confesión positiva. No. Dice creyendo.
lo recibiréis. Y de inmediato se ve este misterio. Porque aquí todo está condicionado en cada uno de esos ejemplos por dos factores. No pierden de vista lo que estamos leyendo. El primer factor es la voluntad de Dios. El segundo factor es el papel de la fe. ¿Estamos viéndolo? ¿Sí o no? ¿Se confirma lo que hemos estado diciendo? Sí. Una y otra vez se repite esto. Los ejemplos son muchos en los 4 evangelios. Pero vamos, vale la pena, 2 que faltan y terminemos. No, 3 faltan. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, rápido. En relación con la higuera, Marcos amplía algunos detalles. ¿Cómo sucedió esto? Tened fe, dice 22, en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, el monte representa cualquier impedimento, cualquier obstáculo, el que sea, quítate, échate en la mar y no dudar en su corazón. Acabamos de leerlo, más creyere, vean, que será hecho lo que dice, lo que dijere. Y de ahí vienen, de estos textos sacan esta idea de que tú estás dictando a Dios. No, nada de esto está aquí. Pero creyendo le será hecho. Y en el versículo 24, ven qué tan fuerte. Por lo tanto os digo que todo lo que orando pidieras, otra vez, creed que lo recibiréis y os vendrán. Ahora a Santiago y por último a Romanos. Estos textos todos coinciden con el énfasis aquí en la segunda parte del sermón el día de hoy, en el papel de la fe, de que sin fe es imposible agradar a Dios, de que la fe es el medio, de que la fe es la conducta, de que la fe es el camino, ¿no? Y de que en estos ejemplos de la boca de nuestro Señor Jesús, de que si no existe esta fe, no va a suceder nada. ¿No? La respuesta no vendrá. Y con esta fe vendrá la respuesta. Y aquí por último, los 2 textos que faltan aquí. En Santiago 5 hay muchas cosas que no vamos a ver el día de hoy aquí. Las 3 condiciones: afligido, alegre y gravemente enfermo. Los 3 círculos: comodidad, ¿no? Incomodidad, inseguridad y por último la zona de peligro que hemos sacado 1000 veces de este texto. Pero ahora vean lo que sucede. No vamos a discutir lo de el enfermo con un pie en la tumba, ni lo de los ancianos de la iglesia que oran por él, porque no puede ir a la iglesia, van a su casa, ni lo del aceite, que es el gran símbolo, incluso no tan solo el Espíritu Santo, sino en una lista sorpresiva de textos de medicina, de primeros auxilios incluso, en una lista de ejemplos que sorprenden a los que no lo entiendan. El texto no descarta el uso de medicinas, pero dice en 15, la oración de la fe salvará al enfermo. Y luego, para que veamos esto, no es una fórmula mágica, dice, y el Señor le levantará, y su enfermedad fuera relacionado con pecados de los cuales no se había arrepentido, estos pecados le serán perdonados. Dando a entender que no todos los casos de enfermedad grave son relacionados con el pecado, pero algunos sí. Y lo que llamamos la muerte prematura va de por medio en el asunto, en la disciplina de Dios. Ahora, no nos interesa nada de lo anterior, salvo la fórmula, la oración de la fe salvará. Luego viene el ejemplo de Elías, ¿no? Que es más de lo mismo, orando con esta fe, ¿no?
Ahora, terminemos con Romanos 4. Ahora, la pura lectura de estos textos basta, y hay más, pero ya. Para que contestemos el dilema que hay en todos estos textos. Algunos piensan que es la confesión positiva, de que todo lo que tú dices es lo que va a pasar, que tú estás dictando a Dios. Nada de esto está aquí, todo el asunto precondicionado por la voluntad de Dios, ya lo vimos. Otras personas piensan que se trata de un juego psicológico, de que lo que Cristo nos está diciendo en cada uno de esos ejemplos que vimos aquí al final, tú tienes que convencerte a ti mismo, psicológica, emocionalmente, con razonamientos, con el vellón de Gedeón, con señales, ¿no? Yo iba a entrar a gastar llegué al estacionamiento y no había lugar. Y dije, no hay lugar, ¿qué voy a hacer? Es Black Friday, es Buen Fin. Y no hay ni un lugar aquí. Yo dije, bueno, a lo mejor Dios no quiere que yo, no sé ya si voy a gastar mi dinero y entonces lo que voy a hacer es voy a dar 2 vueltas. Y si encuentro un estacionamiento, ya me contestó Dios. Ya como encontré el lugar para estacionarme, procedo a gastar el dinero. No voy a decir más, estoy tentado a decir mucho aquí. Es por eso que debes llegar caminando. No voy a decir más. Pero no es así. No es convencerme, ni con señales, ni con pequeños milagros. No es Jonás está bien dormido. Tiene que ser que haya paz en su corazón. ¿Y cuántas personas? Tengo paz, pastor. Y yo les he dicho, y Jonás estaba bien dormido. Aparentemente es como un bebé, durmiéndose en paz. Y en menos de cuántos minutos lo despertaron y lo echaron al mar. Esta parte no siguieron leyéndola. Esta parte no les interesa. Y su testimonio del estómago de la ballena, no hay nada de paz. Es una película de terror. El mismo testimonio de Jonás comienza a citar algunos de los salmos, los más aterradores, más terribles. Ayúdame. Algunos de los salmos que engendran más temor, los estaba citando del estómago del gran pez, ¿no? Ahora, nada de esto está aquí, de convencerte de algo que no es la voluntad de Dios. Y la gente lo que quiere saber ya, ¿de qué se trata esta fe entonces? Y mi respuesta es la más sorprendente para algunos. Esta fe no es autoengendrada, es dada por Dios. Así de sencillo, ya se acabó el dilema. No es autofabricado, autoengendrado, psicológica, emocional. No es con señales, no es brujería, no es magia. No. Y el texto que es el texto de prueba de lo que acabo de decir, ahora lo vamos a leer. ¿Listos? Romanos 4, que dice que Abraham creyó en esperanza. Este texto ya citábamos una parte de lo que dice antes. Para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho, la promesa de Dios, así será tu simiente. Que Abraham sería el padre no tan solo del pueblo judío, sino de todos los creyentes, de todos los pueblos de la tierra. Esto es el alcance de la palabra. Nuestro padre Abraham, padre
prototipo ejemplo de la fe, la justificación por la fe, es el gran contexto del argumento en los versículos anteriores. Y el argumento de que fue justificado por fe, no habiendo sido circuncidado, no habiendo sido convertido ni siquiera en judío, sino como gentil fue justificado por la fe. Es lo que a nosotros nos interesa porque somos gentiles. Ahora vean, el versículo 19 dice, no se debilitó en fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. ¿Qué es esto de no se debilitó? Nosotros vemos una época en su vida en que dudó. La gente necia no quieren ver el contexto de lo que el texto dice. Acabamos de ver en la boca de Cristo, no dudando. Pero si siguen dudando, no va a pasar nada. Y algunos dicen, no, Abraham nunca dudó. ¿Qué fue esto con Agar, la concubina? Sino las consecuencias finales de cuántas dudas. Dudó por un tiempo, dudó por mucho tiempo. Con cada año que se prolongaba, crecían sus dudas. ¿Sí o no? Esa es la historia. Y luego algo pasó. Lo que el texto describe pasó. El texto dice, yo voy a poner, ya no consideraba su cuerpo muerto. Ya no consideraba la matriz muerta de Sara. Ya no. No. Y en 20 no dudó. Yo estoy poniendo, ya no dudó con desconfianza, sino lo contrario. Y ahí de inmediato se resuelve el dilema. Porque el verbo aquí es pasivo, lo vemos en el español, en la versión antigua. Fue fortalecido en fe. Fue capacitado, fortalecido en dunamau, la palabra griega. Le fue infundido, compartido, poder para creer. Esta palabra, ¿no? La obra del Espíritu Santo, la fe es el don de Dios. Fue capacitado, fue fortalecido, recibió poder para ya no dudar, ya no desconfiar, ya no actuar en la carne, dando gloria a Dios. Y aquí todo el dilema se resolvió. Porque esta fe es la obra de Dios. Y coincide siempre con la voluntad de Dios. El mismo Dios que tiene planeado darte lo que estás pidiendo, el mismo que tiene predestinado la bendición, el mismo que te obliga a esperar, como lo vemos aquí con Abraham, ¿cuántos años con altibajos y su montaña rusa y noqueado? Llegó al momento en que Dios le infundió poder para creer y poner a un lado todos los obstáculos y todos los impedimentos. Y así funciona esto. Y esto es lo que nos conduce a orar en fe. Y es una parte de cómo se resuelven otras realidades aquí. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a orar con esta fe para que se cumpla su voluntad en algo. Hay que pedirle que nuestra fe sea fortalecida, que tengamos ese poder para aguantar y esperar en Él. Y invariablemente, si la cosa que le estamos pidiendo resulta ser su voluntad, exactamente lo que le pasó a Abraham es lo que nos va a pasar a nosotros. Y cada creyente tiene ejemplos de lo que estoy diciendo en su propia experiencia, a lo mejor sin haber entendido la explicación bíblica que acabamos de narrar a grandes rasgos. Cada creyente sabe, mirando hacia atrás, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Y es una parte incluso de la guía divina, en una lista de cosas, ¿no? La pareja, Señor, si quieres que tengamos hijos, ayúdanos. Luego nace el primer hijo
Y a los 3 días están dudando. No podemos dormirnos. Este pequeño, pensábamos, Angelito, parece que trae un demonio. ¿Qué sucedió aquí? No hemos descansado. Hay que orar por Luis y Jessica, por favor. No, no, todavía no llegan a casa. Es lo que tengo. Todavía no. Imagínense qué va a pasar. Van a ser 3 meses. Yo 3 años digo, sin dormirse. Pero no, esperemos que no sea así. Hay que orar. Pero ¿qué es esto? La pareja que decía, esto tiene que ser la voluntad de Dios. Ahora Juanito, que no les dejaba dormir, ya tiene 30 años, ya fue convertido. Ya es, en un sentido, es los hijos con el paso del tiempo, la meta es que se convierten en nuestros mejores amigos. Oh, por favor, ¿qué tipo de oración? ¿No? Y yo lo confieso, se lo comenté a alguien en otro contexto. ¿Saben ustedes quiénes son mis mejores amigos en este mundo? No les voy a decir. Ustedes ya saben. Son mis hijos. Son mis mejores amigos. Yo no estoy hablando de mí, Tomás, estoy hablando de mí y Lisa. Son nuestros mejores amigos. Pero a los 3 días estábamos dudando. Estábamos cuestionando. No sé si me explico. La ilustración, la última aquí, no la sacan fuera del contexto. Estoy ilustrando que quieres Dios que tengamos hijos o no. Y les confieso, termino con esto, ¿no? Bueno, esto va a salir en la transmisión, supongo. Yo tenía tanto miedo porque a de veras yo estaba con que quieras, a de veras, que yo sea papá. A mí me daba tanto miedo, yo pensaba, no. Mi esposa sabe. Y, y, y si quieren saber de mi incredulidad, vean el por qué. Yo pensaba, ¿qué vamos a hacer si no son convertidos? Y cada padre de hijos presente ya sabe, que como creyente, de qué estoy hablando. Si resultan no ser convertidos, entonces en mi incredulidad yo decía, mejor no. Mejor no. Y estamos muchos años después. Y esto de muchos años después es la experiencia y el tiempo que confirma lo que estamos escuchando. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por el tiempo dedicado otro domingo a discutir esto. Te pedimos que sea de gran bendición en la vida de cada creyente presente, que nos ayudes a aplicarlo a nuestras oraciones, a nuestras luchas, a nuestras dudas, a la confusión que siembra el enemigo sobre este asunto de nuestras oraciones y tu voluntad y la debilidad de nuestra fe. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan creer ahora en Cristo, creer la más importante promesa de salvación para todos los que se entregan a Cristo como Señor y Salvador. Sin excepción, la promesa, se salvan. Y por eso te pedimos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.